En la última campaña de elección de gobernadores regionales, una de las candidatas por Santiago planteó dentro de su discurso que uno de sus objetivos era que el miedo cambie de bando. La frase, al parecer tomada de una canción de Ismael Serrano, causó una cierta polémica, pues parecía más que un objetivo o un eslogan de campaña, una suerte de incluso amenaza, se podría decir, respecto de alguna parte de la sociedad o de algún grupo en particular. eh, la candidata no fue electa y no es ese el tema que interesa, sino que uso el ejemplo y el comentario para plantear la discusión sobre el miedo y las instituciones políticas en un país. Esta es una discusión que no es nueva, es muy antigua y hay quienes sostienen que precisamente es lo que explica la existencia de instituciones y la generación de reglas de convivencia en distintos ámbitos, es precisamente decir una manera de controlar, reducir, eh, suavizar, por decirlo así, el miedo. Por cierto, estoy usando miedo o la expresión miedo de una manera general, amplia y no técnica, eh, sino que abarcando distintas combinaciones o planteamientos técnicos que pudieran estar ahí, me refiero al miedo en su sentido más amplio. ¿Por qué decía que es parte de la vida? Los especialistas plantean que sin miedo no podríamos vivir. El miedo es una manera de alertarnos, de advertirnos de cosas que nos pueden dañar o nos pueden perjudicar, pero sobre ciertos niveles, e insisto ahí que cambia de nombre, pero prefiero no entrar para no confundir la argumentación, sobre ciertos niveles, decía, el miedo se convierte en algo que daña, que paraliza, que inmoviliza y que afecta gravemente no solo la vida práctica de las personas, en el sentido de lo que hacen o no, sino también su psiquis, su equilibrio emocional. Esto es particularmente relevante cuando se analiza el efecto de la delincuencia. Usted y yo lo sabemos, la delincuencia no se limita simplemente a hacer daño por lo que quita los bienes o, lo más grave, los derechos o la vida incluso, o la capacidad física, lo que daña de una persona o de sus bienes, decíamos, no solo por los costos adicionales que genera, lo que hay que reparar, lo que hay que reponer, etcétera, sino por el miedo que genera en las personas que viven o que vivimos en esos ambientes. De ahí viene no solo la adquisición o el aumento de los recursos destinados a medidas de seguridad, seguros, rejas, protecciones, etcétera, guardias, escoltas, autos blindados, que van a depender, por cierto, de los recursos de que la persona disponga y la gravedad del daño que prevea respecto de ciertas cosas o de ciertos aspectos de su vida, sino también mucho de lo que hacía que empieza a dejar de hacer. Hay un costo invisible o una suerte de impuesto invisible, dicen algunos expertos, en lo que dejamos de hacer, los lugares que dejamos de visitar, el hecho de que nos encerremos más temprano, el hecho de que no salgamos. Incluso para muchas personas que se esfuerzan de manera muy importante por mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, la imposibilidad, por ejemplo, de estudiar en horario nocturno, de desarrollar ciertas actividades por miedo, por peligro. Eh, y esto es parte del fenómeno que se expande, va mucho más allá, insisto, de si se sufre efectivamente el daño. No es solo lo que le pasa a una persona, sino que el miedo de lo que le pueda pasar. Y en el caso de las víctimas, eh, el miedo de que eso se vuelva a repetir, de que pueda volver a ocurrir y las cosas, insisto, que se dejan de hacer o las cosas que se dejan simplemente de pensar que se podrían hacer cuando este miedo se instala. Esto es muy grave y esto es de las cosas más complejas de combatir en materia de delincuencia y por eso es tan importante que las instituciones operen para impedir que esto se generalice, que se instale como una situación común. Ahora, eso pareciera ser que es precisamente lo que ha pasado en Chile en los últimos años. Usted mira, claro, desde octubre de 2019, la violencia, la delincuencia parecieron ser glorificadas. Sí, pero viene de antes. Esto no partió en octubre del 2019, partió antes, cuando empezamos a admitir en Chile ideas que nos decían que en realidad había que no poner tanta atención a ciertos pequeños delitos, como se les suele decir, esos pequeños delitos que afectan la vida diaria de muchísimas personas, y por cierto, para muy mal, no, que había que perdonarlos porque eran cosas no tan graves, muchas veces
había que mirar a quienes los cometían con un cierto grado de indulgencia, como si no tuvieran alternativa, como si fuerzas oscuras, ocultas, los impulsaran a hacer eso, y en el fondo fuera todo culpa de la sociedad. Y mientras no pudiéramos transformar la sociedad perfectamente, entonces no podríamos hacer nada. Cuando se mostraba la evidencia de cómo esos delitos van en la medida que se instalan, que se hacen normales, abriendo la puerta a los delitos más graves, y por lo tanto no solo tenemos la gravedad, valga la redundancia, de esos comportamientos, sino de aquellos que empiezan a favorecer cuando las bandas se empiezan a instalar y entonces la sociedad se empieza a acostumbrar a tener que rendirse o admitir lo que las bandas dicen más que lo que la ley o las instituciones dicen, porque son al final las bandas las que empiezan a reemplazar a las instituciones. Se nos decía, no, esa es una visión retrógrada que olvida el efecto dañino del sistema, eso hay que cambiarlo. Tenemos que conocernos, tenemos que ser más amigos. Es cierto, conocernos ayuda, pero una de las características de la gran sociedad o de las sociedades abiertas modernas es que convivimos entre muchas personas que no nos alcanzamos a conocer, que no alcanzamos a hacernos amigos y necesitamos convivir a partir de reglas. Y eso supone que el sistema institucional es capaz de imponerlas y de hacerlas cumplir. Y por lo tanto de dar tranquilidad a las personas, en el sentido de que si se cumplen las reglas, entonces estas esferas de riesgo, de miedo, van a bajar porque el sistema los va a proteger. Cuando eso falla, uno de los elementos básicos de la convivencia falla. Pero eso pareció no estar dentro del set de ideas que ocupa o que siguen las autoridades que nos gobiernan hoy día. Usted recordará aquella diputada que en algún momento al comentar sobre el robo de su celular, de su teléfono celular, había dicho que en realidad la culpa era de ella por estar hablando en la calle, como si uno tuviera que asumir que la culpa es siempre de la víctima. Este es un argumento utilizado de manera muy lamentable en el pasado en otros tipos de delitos y es muy complejo que se siga utilizando de manera genérica simplemente para validar un cierto comportamiento que, más allá del análisis caso a caso, pero en general es delictivo y debe ser tratado como tal. O también recordará una alcaldesa que nos dijo hace un tiempo atrás que había que democratizar los espacios públicos y eso se tradujo entonces en prácticamente dejar que los vendedores ambulantes se instalaran en cualquier parte, que el comercio ilegal soñara las calles con el concebido, la concebida consecuencia de eso, que es bandas, grupos organizados, tráfico de sustancias ilícitas, o lo que hemos visto en distintas partes, no solo de Santiago, sino que de Chile, de personas que, aludiendo a distintas razones, simplemente instalan carpas o algo distinto en lugares públicos, los ocupan y dejan entonces, o ocupan en lugar, en algunos casos, casas o predios, diciendo, no, yo necesito esto. No sabemos si grupos autónomos, personas o verdaderas mafias, como hemos visto en otros casos. Y entonces dicen, no, yo me quedo aquí y esos lugares públicos dejan de poder ser usados por las familias, por los niños, por la comunidad, y en el caso de los privados son virtualmente expropiados, por cierto, sin indemnización, sin procesos legales, etcétera. Mientras tanto, la autoridad dice, las autoridades que debieran hacer algo al respecto dicen, no, es que no puedo intervenir porque no corresponde. Bueno, hoy día, cuando la situación es bastante más grave y cuando parece, parafraseando aquella frase de que el miedo cambie de bando, la verdad es que no cambió de bando, se hizo general. Hoy día, si usted mira la realidad, y no tengo que explicarle porque probablemente usted ha visto y sentido cosas parecidas, la realidad respecto a la percepción del miedo a la delincuencia en Chile es mucho más alta que antes, está mucho más generalizada, y por más que se hayan hecho esfuerzos para que nos olvidemos de ciertas cosas. Usted recordará a parte de las autoridades que nos gobiernan diciendo que bastaba con dejar de hablar de Araucanía para empezar a hablar de Gualmapu y entonces por arte de magia desaparecer la actividad terrorista. No, no ha desaparecido. Lo que pasa es que nos hemos olvidado que hay familias que tienen que mantener como parte de lo que integra su comedor de vida diaria chalecos antibalas. Pero ya nos olvidamos de eso, ya nos empezamos a olvidar, porque se dijo, no, no se preocupen si esto está bajando, porque no era tan importante, nos dijeron, porque estaba encapsulado, porque tenía que ver con una reivindicación histórica, en fin. Y en la delincuencia en las ciudades nos dijeron, no, no es tan importante porque es pequeño crimen, mientras no tengamos
alto crimen, mientras no tengamos grandes números en homicidio, en fin, eh, no es tan terrible. Bueno, pasó lo que la evidencia en otros países mostraba, que en la medida en que no se combate el pequeño crimen, o el crimen de vida diaria, por decirlo así, no sé si es bueno hablar de pequeño crimen, pero el crimen de vida diaria, entonces mientras no se combate el rayado de murallas, la destrucción de espacio público, la ocupación indebida de espacio privado, el no pagar en el metro o en el transporte público en general, etcétera, mientras eso no se combate, lo que usted va haciendo, y es obvio, es abrir espacio a que se vaya avanzando hacia el gran crimen. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Bueno, grandes cifras en que están subiendo nuestras cifras además de gran crimen. No solo tenemos crimen de nivel usual o común, sino que además han subido las cifras de gran crimen. Se ha logrado entonces repartir de manera más igualitaria algo muy grave, el miedo, porque se ha logrado que haya más miedo en todas partes. Y eso es muy grave para la convivencia. ¿Qué podemos hacer las personas frente a eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la lógica del sistema institucional? Bueno, lo primero es volver sobre las instituciones y respaldarlas. La autoridad nos dice ahora que va a tomar medidas, que definitivamente va a tomar medidas, pero sigue sin ser capaz de aprobar reglas del uso de la fuerza que respalden efectivamente a las policías y a la autoridad encargada de controlar los delitos. Eh, el problema quizá, y es ahí lo más grave, es que aquí no sea un problema simplemente de medidas más, medidas menos, sino que sea un problema de visiones de fondo, de cómo se miran las cosas, de qué importancia se le da a la delincuencia, de qué importancia se le da a la seguridad de las personas y cuánto se entiende que la primera tarea de la autoridad pública, si existe para algo, es para garantizar el respeto al Estado de Derecho y es para garantizar el respeto a los derechos de los demás. Esa tarea es fundamental y si no se cumple, el vacío que se produce, el riesgo y sobre todo el peligro de que se instalen bandas criminales que terminen ocupando ese lugar y que terminen virtualmente colonizando zonas importantes de la ciudad, y hay mucha gente lamentablemente en Chile que lleva años viviendo ese fenómeno sin que nos ocupe tanto, sin que nos preocupe todo lo que debiera, eso es muy pernicioso. Y eso tiene que ver con visiones, con enfoque. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Decía, bueno, aparte de defender o respaldar a las instituciones que están encargadas de hacer su tarea, por cierto, dentro de la ley y conforme a las reglas y los procedimientos, hacer algo más que tiene que ver con la mirada de estos temas. En el último tiempo, quienes nos gobiernan nos han dicho que les preocupa que a partir de los temas de seguridad o de combate a la delincuencia se busque instalar regímenes virtualmente dictatoriales, que eso sería muy grave para la democracia. No deja de ser bueno que quienes parecen, al menos por sus declaraciones, estar muy cerca de quienes gobiernan Cuba y Venezuela, recuerden lo importante que es precisamente evitar ese tipo de gobierno y contar con democracia efectiva y que donde rige efectivamente el Estado de Derecho. Ahora, el problema, volviendo al punto, es que si la visión de fondo es cerrada, más allá de las declaraciones o más allá de las intenciones, lo que nos queda a las personas comunes, a usted y a mí, es tener presente en los procesos electorales, y Chile inicia otro ahora, es tener presente, decía, en los procesos electorales, porque esa es la regla de la democracia, qué es lo que piensan los candidatos en estas materias, qué es lo que piensan, no solo lo que dicen, qué es lo que piensan y cómo actúan, porque esa debería ser la regla para definir finalmente por quién se vota, que es la herramienta que todos tenemos para aplicar la democracia, cuando estamos de acuerdo y cuando creemos que hay ideas que preferimos que no sean las que gobiernen. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.